Hoy quiero hablarles de la noción de transferencia, que es un concepto fundamental de la clínica psicoanalítica, pero también de todo tratamiento psicológico. La verdad es que hoy en día todas las corrientes psicológicas se han ido convenciendo de que la psicoterapia es fundamentalmente un tipo de relación. Incluso los estudios que hablan sobre los factores inespecíficos en psicoterapia han subrayado que mucho más importante que las técnicas específicas es el vínculo. Es decir, la psicoterapia es ante todo una forma particular de relación, de vínculo. Muchas veces nos cuesta explicar qué hace un psicólogo clínico, cuál es su expertise, a qué se dedica. Bueno, su expertise es la transferencia. Es alguien que sabe leer, hacer y dejar de hacer con la transferencia. Bien, ¿de dónde viene el concepto de transferencia? El concepto de transferencia es una noción, ¿no es cierto?, creada por Freud, que tiene varias vertientes. En primer lugar, hemos dicho ya otras veces que a Freud le preocupa el problema de la sugestión, le preocupa separar su tratamiento de lo que es un tratamiento sugestivo. Y se pregunta de dónde proviene el poder del médico. ¿De dónde proviene la posibilidad de que alguien pueda influir en otro? Bueno, y llega a la conclusión, como lo vamos a ver más adelante, de que ese poder viene de una investidura libidinal. Es decir, hay algo del orden del amor que se juega en el poder del médico y en realidad nosotros podríamos decir de cualquier vínculo profesional. Bueno, en segundo lugar, Freud usa el concepto de transferencia. Es un concepto que proviene ya de sus primeros textos metapsicológicos a propósito de la transferencia de sentimiento. Hemos hablado, ¿no?, de que en la psicología freudiana las representaciones mentales siempre van ligadas a un monto de afecto. Bueno, de alguna manera lo que hace el sistema inconsciente es dividir esa representación de ese monto de afecto. Y ese monto de afecto se transfiere a otras representaciones, podríamos decir, a otros objetos. Es cuando Freud pone a la transferencia del lado de la repetición, que también lo vamos a ver. Y por último, Freud identifica una forma particular de resistencia al tratamiento. Una suerte de distracción, una resistencia a recordar, que es la búsqueda de cierta familiaridad, establecer un vínculo con el médico, plantea él, con el tratante, con el analista, de una cierta familiaridad, de buscar una cierta complicidad como si fuese alguien conocido, que es una manera también de resistirse ¿a qué? A recordar. Esas son las raíces, podríamos decir, de la preocupación en torno al concepto de transferencia. ¿Qué vamos a partir diciendo ahora respecto a la transferencia misma? Que la transferencia es paradojal, porque es la condición de posibilidad. Freud dice que es el mayor aliado del tratamiento, pero también es el mayor obstáculo del tratamiento mismo. Y es esa paradoja de la cual vamos a hablar hoy en día. Bueno, Freud resalta, descubre o establece la noción de transferencia en un famoso caso clínico que es el caso de Dora, donde plantea lo siguiente. Dice, las transferencias son reediciones o repeticiones de los impulsos y fantasías que han de ser despertados y hechos conscientes durante el desarrollo del análisis y que entrañan como particularidad característica de su especie la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. ¿Qué quiere decir esto? Que Freud se encuentra ocupando un lugar como médico que en realidad está teñido por una relación de objeto anterior. Es decir, que el paciente repite en su relación con el analista
al rasgo de alguna relación de objeto anterior. Y ahí Freud lo plantea como una forma de resistencia, como resistencia que, ya lo hemos dicho, a recordar. Entonces, hay un paciente que no quiere saber, que prefiere ignorar algo de su realidad psíquica, y ante eso lo que hace es repetir en la relación con el analista, ¿no es cierto?, un cierto patrón, una cierta estructura de relación que proviene de una relación anterior. Bueno, y ahí encontramos con que tenemos una nueva vía para acceder al inconsciente. Si hemos dicho que el sueño era la vía regia para llegar al inconsciente, bueno, ahora tenemos una nueva vía regia. Freud plantea, ¿no?, que en la transferencia, es decir, en eso que se experimenta en el vínculo, el médico debe adivinar y mostrárselo al enfermo. Bueno, pero habíamos dicho también que no es solo resistencia, sino que posibilidad de todo tratamiento. ¿De dónde proviene toda autoridad? ¿De dónde proviene la posibilidad de influir, de la posibilidad de que una persona influya sobre otro? Bueno, proviene justamente del inconsciente. La eficacia de toda autoridad tiene su raíz inconsciente. No es un contrato, no es una alianza de yo a yo, lo que permite que alguien se deje influir por otro. No son los argumentos, no es, no es como digo, un vínculo de yo a yo, un vínculo racional. Hemos hablado otras veces, ¿no es cierto?, de cómo en el tratamiento moral, ¿no es cierto?, el famoso tratamiento moral que establece Philippe Pinel, o en la psicoterapia sugestiva de Bernheim, ya se habla del poder de la fascinación por parte del médico. Y se dice que el médico tiene que hacer uso de esa suerte de fascinación que produce en el enfermo para influir en él. Bueno, Freud plantea cuál es la raíz de esa fascinación. La raíz de esa fascinación es libidinal. En la posibilidad de confiar en otro, de entregarle a otro, ¿no es cierto?, nuestras propias decisiones. Por ejemplo, puede ser un abogado, un médico, un jefe, un psicólogo, un dentista. Bueno, hay a la base, de manera inconsciente, enamoramiento. Enamoramiento. ¿Y qué significa eso? Transferencia de libido en dicho objeto. Enamorarse significa transferir libido al objeto amado. ¿Cuál es la diferencia del tratamiento psicoanalítico entonces respecto de cualquier otro tratamiento? Donde efectivamente se produce una suerte de enamoramiento inconsciente que permite que ese profesional nos diga algo y nosotros obedezcamos eso que nos dice. Bueno, dice Freud que en el tratamiento analítico se trata la transferencia misma. Es decir, la clave del tratamiento analítico y que lo hace diferente de cualquier otra relación profesional es que se identifica la transferencia para no usarla, para no influir de manera sugestiva sobre el paciente. Esa es la diferencia entre la educación, por ejemplo, y la psicoterapia. La educación es una forma particular de sugestión. Si no nos funciona la educación hoy en día, si el sistema escolar en este momento cae en un fracaso tras otro, no es por falta de técnicas. Y no se va a remediar mandando a los profesores a hacer una y otra vez cursos de capacitación, planificaciones, ¿no es cierto?, formas distintas de evaluar. Si falla es porque no hay transferencia. Si falla el sistema educativo es porque la figura del profesor y el sistema educativo como tal han perdido ese lugar de autoridad.
y por lo tanto la posibilidad de influir en esos niños y en esos jóvenes no tiene que ver con la técnica, sino que tiene que ver con que ese amor al sistema se ha perdido. Se ha perdido ese lugar simbólico que tenía el sistema educativo para las familias, para los jóvenes, para los niños. Bueno, seguramente ustedes en psicología social leyeron un libro bastante clave, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde Freud plantea que todo liderazgo supone enamoramiento y pone en el mismo lugar al hipnotizador y al líder. ¿Mm? ¿Y por qué? Ahí Freud da una vuelta más, porque lo que se transfiere en el enamoramiento es el ideal del yo. Disculpe. ¿Mm? El médico, el líder, el hipnotizador tienen que ocupar el lugar del ideal del yo para que yo les crea y le haga caso. Y de hecho, cuando a un médico le enseñan a vestirse de blanco, incluso para ir de clases, para ponerse el fonendo colgando, cuando uno va a un médico y ve que tiene 1.000.000 de certificados pegados en la pared, eso no tiene que ver con que sea mejor o peor médico. Tiene que ver con que son formas para instalar esa transferencia, es decir, para producir esa suerte de hipnosis donde yo transfiero el ideal del yo en esa persona y por lo tanto le hago caso. Y si el médico me dice que me tome 5 litros de agua, aunque no tenga nada que ver y sea una cuestión que aparezca como caprichosa, yo le voy a hacer caso porque confío en él. Y detrás de esa confianza está la misma confianza que se pone en el hipnotizador. Está la transferencia del ideal del yo. ¿Y qué es eso en el fondo? Es enamoramiento. Es enamoramiento. Bueno, en eso es experto un psicoanalista. En intuir muy bien lo que se juega en ese proceso de enamoramiento, en ese proceso inconsciente de transferir el ideal del yo, de pedirle al analista que le diga o que le responda a la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué quiero? Y devolverle esa pregunta al mismo paciente, por supuesto, de una manera correcta. Es decir, el analista es alguien muy advertido respecto de este tipo de demandas. Una demanda de amor que encubre todas estas peticiones respecto de dígame qué tengo que hacer, dígame qué tengo, dígame quién soy, dígame cómo tengo que vivir. Bueno, justamente el analista es alguien que se da cuenta de lo que está en juego en esa relación y sabe no hacer lo que otros sí hacen con ello, que es la sugestión. Entonces, el paciente, al igual como lo hace cualquier persona con un líder, busca que el analista sea su ideal. Y nosotros tenemos que saber jugar con eso de una manera muy consciente, muy lúcida y muy ética, pero no responder a esa demanda. ¿Por qué? Porque queremos que de ahí salga verdaderamente un sujeto responsable. No queremos que salga un clon de nosotros mismos. No queremos educar al paciente. Nuestro trabajo es distinto al del educador, al del padre, incluso al del médico. Bueno, ese es un punto entonces respecto de la transferencia. El otro punto tiene que ver con la idea de repetición. ¿Qué se repite en la transferencia? Bueno, Freud plantea que lo que se repite es una relación objetal, es decir, hay un patrón vincular que nosotros teníamos, por ejemplo, con nuestro padre, con nuestra madre, y lo ponemos en juego, lo ponemos en acto con nuestro analista, con nuestro terapeuta. Y lo que está en juego también es un deseo inconsciente. Entonces, hay ahí repetición, acuérdense cuando hablamos del más allá del principio del placer, de esta noción clave que es la compulsión a la repetición, hay un intento de poner en repetición algo no completamente elaborado. Hay algo no resuelto, hay vínculos no resueltos, ¿no es cierto?
Y esos vínculos se ponen en acto en el tratamiento. Y ahí se instala lo que el mismo Freud llamaba la neurosis de transferencia, como una suerte de enfermedad artificial. Enfermedad artificial. El paciente se siente poco escuchado, por ejemplo, se siente ignorado, empieza a caer en una suerte de posición melancólica donde no quiere hablar, porque ¿para qué? ¿Para qué hablar si hablar no, 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 no arroja nada? ¿Ah? Cae en una decepción respecto de el acto de hablarle a un otro, por ejemplo. O cae en una cuestión seductora con su analista. Y empieza a poner al analista en un lugar, por ejemplo, de maestro, y empieza a hacerle preguntas al analista. O está esperando que el analista lo rete y llega atrasada a las sesiones, por ejemplo, y empieza a poner roja, está transpirando y se deshace en disculpa esperando que el analista la rete. Bueno, todas esas son formas de repetir un vínculo anterior que está ahí pendiente, un vínculo que no ha sido elaborado. Bueno, y Freud plantea que justamente es ahí donde se empieza a jugar el análisis, en esta suerte de enfermedad artificial. Dice Freud en las conferencias de introducción al psicoanálisis que la transferencia es el campo de batalla donde se encuentran las fuerzas en combate. Y lo que es más importante aún, dice, para la finalización de la cura analítica, la transferencia misma tiene que ser desmantelada. Es decir, el vínculo analítico es el único vínculo de amor cuyo triunfo es la infidelidad. El paciente tiene que ser capaz de independizarse de su analista. Tiene que dejar de ubicar al analista como aquel que tiene la respuesta, como aquel que sabe, como el ideal. Por lo tanto, tiene que serle infiel al analista. Eso a grandes rasgos son algunas de las cuestiones fundamentales respecto de la transferencia en Freud. El manejo de la transferencia y todo lo que tiene que ver con la transferencia divide aguas después en los post-freudianos, ¿no? En los psicoanalistas que siguen a Freud. Si nos vamos a el psicoanálisis inglés, por ejemplo, ellos ponen énfasis en la condición regresiva de la situación analítica y por eso le ponen mucho énfasis al setting, ¿ah? Como una suerte de dispositivo que lo que busca es generar esa regresión hacia fases tempranas del desarrollo. Bueno, el psicoanálisis inglés, ¿no es cierto?, empieza a plantear que ahí se vuelve a establecer una relación temprana, como la que tuvo la guagua con la madre. Es decir, el analista empieza a ser receptor de las identificaciones proyectivas. El paciente vuelca su mundo interno en esta situación, en esta condición regresiva del análisis, ¿no es cierto? Y es ahí donde va rectificando estas ansiedades tempranas. Por otra parte, la psicología del yo, que pone énfasis justamente en la dimensión más racional, más yoica, va cambiando el concepto de transferencia por el concepto de alianza terapéutica, es decir, una suerte de alianza de yo a yo, de una alianza con la parte sana del yo, que sería una suerte de convenio. Bueno, y también se empieza a poner en duda o se empieza a poner en cuestión o sobre la mesa la discusión sobre la contratransferencia, es decir, qué pasa justamente con aquellos sentimientos del analista con respecto a su paciente. La pregunta de por qué se producen esos sentimientos y si se pueden o no utilizar en el tratamiento. Y ahí también, de nuevo, tenemos divisiones de agua, o sea, en el psicoanálisis inglés, en el psicoanálisis kleiniano, en el psicoanálisis de la tradición de Winnicott, de Bion, etc., los sentimientos contratransferenciales se producen a raíz de que el analista se pone en una posición como de caja de resonancia, ¿eh?, de las ansiedades del paciente. El paciente proyecta en el analista ciertas cuestiones
y por lo tanto lo que el analista experimenta contratransferencialmente son cosas que en realidad le pertenecen al paciente, y el analista se las devuelve. Y entonces tenemos que, por ejemplo, en el psicoanálisis inglés, la contratransferencia se usa tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Distinto es el caso del psicoanálisis lacaniano, donde la contratransferencia es un problema del analista. Si al analista le pasan cosas con su paciente, bueno, tiene que analizarse y tiene que supervisarse. No puede atribuir eso que le pasa al analista a cuestiones del paciente. Y ahí hay una diferencia importante, sobre todo en la tradición del psicoanálisis más ortodoxo, respecto de qué se hace con la transferencia y con la contratransferencia versus el psicoanálisis lacaniano. Bueno, ¿qué hacer con la transferencia? Siguiendo lo que hacía Freud y lo que se hace particularmente en la escuela inglesa y en el psicoanálisis más ortodoxo, ¿no es cierto?, está la que es la interpretación de la transferencia. Es decir, el analista pone en palabra la transferencia y se la comenta al paciente. En el psicoanálisis lacaniano eso no se hace. La transferencia se deja ahí. Vamos a tener otra cápsula dedicada a la transferencia en Lacan. Vamos a comentar también algo de lo que pasa con la transferencia en el psicoanálisis intersubjetivo, pero en el psicoanálisis lacaniano les adelanto que no se interpreta la transferencia. Bueno, otros analistas han planteado que hay que intervenir en la transferencia misma. Desde lo que, bueno, ya hace muchos años atrás empezó a practicar un discípulo de Freud, que es Sándor Ferenczi, un analista húngaro, que planteó la técnica activa, o lo que planteaba Franz Alexander, un psicoanalista norteamericano, padre o uno de los padres de la psicosomática analítica, que es que la experiencia tiene que, digamos, que el análisis tiene que ser una experiencia correctiva, es decir, yo establezco un vínculo, por ejemplo, con mi analista, donde estoy a la espera de que ese analista me rete, pero el analista no me reta. O estoy a la espera, o mi analista, ¿no es cierto?, siento que me ignora, que no me escucha, que no saco nada con hablar con él. Bueno, el analista se esfuerza por demostrar que sí, que él escucha. Es decir, aquello que se repite en la transferencia se corrige también en la transferencia. En el psicoanálisis intersubjetivo, por otra parte, digamos, también hay algo correctivo en la transferencia, ¿no es cierto?, donde el analista se pone en una función de espejo. Un espejo que básicamente lo que ofrece es reconocimiento subjetivo. En ese sentido, el psicoanálisis intersubjetivo se parece también bastante a aquello que ofrecen la psicoterapia humanista. Como les digo, en otra cápsula vamos a hablar respecto de la transferencia de Lacan. Pero por ahora, ¿qué me interesa? Me interesa que entiendan esta paradoja de que la transferencia es el mayor aliado y el mayor obstáculo al mismo tiempo del tratamiento. Sin transferencia no hay ningún tratamiento posible, de ninguna naturaleza. Es una condición de posibilidad para cualquier vínculo con alguien que ocupe un lugar de autoridad. Sin embargo, la diferencia con lo que suele hacer cualquier otro vínculo profesional en la psicoterapia es no hacer uso de esa autoridad que nos transfieren, sino al revés, deconstruir esa autoridad, ¿no es cierto?, y devolvérsela al paciente. Ya lo dijimos, Freud descubre esto fundamentalmente en el caso Dora. También había algo en las relaciones de Breuer que se asustó mucho respecto de que algunas pacientes se enamoraban de él, empezaban, digamos, ¿no es cierto?, empezaban a coquetear con él y Breuer se asustaba. Bueno, Freud dice, no,
esto es parte de la neurosis misma, es una forma de resistencia y más aún es una repetición, una transferencia de un vínculo infantil en el lugar del médico. Entonces vimos la transferencia como condición de posibilidad, como obstáculo y como repetición. Como repetición es una forma de obstáculo. Pero sin eso no podríamos hacer ningún tipo de tratamiento. Espero que en la próxima cápsula, donde hablemos un poco más claramente de la transferencia Lacan y separemos lo que es la transferencia imaginaria y la transferencia simbólica, esto les quede más claro.